Muy buenos días, soy Carlos Garcés en su programa El Corazón de mi Patrimonio. Me da mucho gusto saludarlos este viernes. Vamos a iniciar el programa. Está con nosotros como todos los viernes Juan Espinosa de Creston BSG. Vamos a platicar sobre los costos y sobre la importancia de los costos en la evaluación de los inventarios, que decíamos que pues como ya fue fin de año y estamos iniciando un nuevo año, hay que empezar a prepararnos para todo lo que son las declaraciones fiscales que corresponden. Así es que, ¿cómo estás, Juan? Muy buenos días. Hola, Carlos, buenos días a nuestros radioescuchas, feliz año. En efecto, Carlos, vamos a platicar un poco de los costos, un tema que muchas veces en las empresas, tanto industriales como comerciales, se deja de lado. Sobre todo en las pymes no se tienen establecidos realmente sistemas de costos bien definidos, y creo que es un tema que tendría que estar volteando a ver el empresario, ¿no? Si el empresario está queriendo lograr utilidades, pues yo creo que hay que empezar a hacer un análisis a fondo de los costos, ¿no? Y para esto, pues bueno, vamos a empezar a platicar un poquito de lo que es la contabilidad de costos, ¿no? No olvidemos que hemos platicado un poco sobre el sistema o los sistemas de información de la compañía que están dentro de toda una estructura de control interno, ¿no? Y este sistema de información, por supuesto, como ya habíamos visto, incluye la parte contable y en esta plática, pues específicamente un sistema de costos. Sí, es decir, la contabilidad de costos, ¿no? ¿Qué es la contabilidad de costos? Pues nada más así de manera global podremos decir, pues es aquella contabilidad que registra precisamente todas las erogaciones que se hacen en las empresas y no nada más en las industriales, sino también en las comerciales o de servicios, ¿no? Todos los gastos que tienen que ver con el producto o servicio que vamos a vender, ¿no? Es decir, en el caso de las empresas industriales, pues que registra toda la parte de materia prima, toda la parte de gastos indirectos de fabricación y todo el gasto de mano de obra, ¿no? Que son los tres elementos esenciales de los costos en una industria manufacturera, ¿no? Y en la parte de comercialización, pues todos los costos de adquisición del producto, más todos aquellos gastos que son necesarios para que se pueda tener el producto en venta, ¿no? Ahora, estos son los elementos del costo. Es bien importante, Carlos, que nosotros sepamos y que implementemos un sistema de acumulación de costos. Esto es, actualmente hay dos sistemas muy reconocidos, un sistema que se conoce como costeo absorbente, y vamos a platicar sobre esos dos sistemas porque también tiene una repercusión fiscal, ¿sí? En la parte de evaluación de los inventarios, ¿no? Entonces, nada más de manera general, yo creo que los empresarios deberían tener en cuenta primero qué sistema de costos están adoptando en su empresa. El sistema de costeo absorbente, que incluye estos tres elementos del costo para empresas industriales: mano de obra, materia prima, gastos indirectos de fabricación, sí, y que tienen que ver con esos costos directos, fijos, ¿sí? Fijos y costos variables, ¿sí? Entonces, el costeo absorbente vamos a entender que es aquella acumulación de costos de estos tres elementos que hemos platicado, y que acumula tantos costos y gastos fijos como variables. Esto es bien importante que lo entendamos porque desde el punto de vista fiscal, la contabilidad para efectos fiscales debe de reconocer este método de evaluación. Este método de evaluación, que se llama costeo absorbente, es el que está permitido en la Ley del Impuesto sobre la Renta, principalmente artículo 39 y artículo 41 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y de esa forma es como deberíamos de estar haciendo la evaluación de los costos, ¿no? Hay otro sistema, hay un sistema que es costeo directo, un costeo directo que incluye los mismos tres elementos que hemos platicado: gastos de fabricación, mano de obra y materia prima, pero nada más considera los gastos variables. Ambos sistemas de costo, Carlos, incluyen los tres elementos del costo para industrias, mano de obra, materia prima y gastos indirectos de fabricación. La gran diferencia entre estos dos sistemas es que el costeo absorbente incluye gastos fijos y variables, y el costeo directo incluye nada más gastos variables. ¿Por qué es importante hacer esta diferenciación? Los gastos variables tienen que ver con los niveles de producción, ¿sí? Es decir,
produzco más, vendo más, compro más materia prima, entonces la compra, por eso es variable. Gastos de mano de obra, probablemente tenga yo que tener más empleados en función de la producción que estoy haciendo, menos empleados en función de la disminución de producción, ¿sí? Y los gastos indirectos, pues por ejemplo, puede ser a lo mejor la energía eléctrica, ¿sí? Puede ser un gasto variable, porque mientras más produzco, consumo más watts, ¿sí? O más, pues sí, más kilowatts de potencia, y esos son gastos variables, ¿no? Y gastos fijos, pues pueden ser, por ejemplo, la renta, ¿no? La renta, produzca yo 1 o 1000 unidades, pues voy a pagar lo mismo, ¿no? Salvo que yo haya negociado un buen contrato y esté en función de mi producción, pero muy pocas veces se ha visto esto, ¿no? Pero la renta puede ser un gasto fijo. La gran diferencia es que al momento en que yo evalúo los inventarios, pues al no reconocer en el costo los costos fijos, porque los costos fijos se van directamente al resultado, la evaluación de mis inventarios puede quedar menor a la evaluación de acuerdo al coste absorbente. Entonces, empecemos a identificar cuál es el impacto de los sistemas de costos. Los inventarios finales evaluados con el coste absorbente pueden tener un poco mayor de más valor, porque están absorbiendo los dos tipos de gastos, fijos y variables, o costos fijos y variables. Y en el sistema directo, pues nada más están los variables, ¿no? Esto hace una gran diferencia en la evaluación de los inventarios y consecuentemente, fíjate, vamos a tener un impacto en las utilidades que estamos presentando en los estados financieros, ¿no? ¿Por qué? Porque reconozco más valor de inventarios en el sistema de costeo absorbente que en el sistema de costeo directo. Entonces, ¿esto se presta mucho a que yo elija lo que más me conviene? Fíjate que no. No. Hoy por hoy, la parte contable, sí, que hemos platicado un poco de las normas de información financiera mexicanas, inclusive hicimos un programa sobre ese tema de por qué presentar la información de acuerdo a las normas de información financiera, está reconociendo hoy por hoy nada más el método de costeo absorbente. No puedo, es el que tienes que utilizar, los impuestos, el que tienes que utilizar para la contabilización de inventarios y de costos, y para el cálculo del costo de ventas de acuerdo a las disposiciones fiscales. Bien interesante acá, porque es como que se empieza ya a empatar la parte fiscal con la parte contable, en este caso en la evaluación de inventarios, ¿no? Muy interesante este tema, del cual yo estoy muy contento, porque ya la autoridad empieza a enfocarse un poco más a la parte financiera también del negocio, y no nada más el aspecto fiscal, ¿no? Pero regresando al sistema de costeo directo, no es que no sirva, nos ayuda a tomar otro tipo de decisiones en la compañía, ¿no? Como por ejemplo, poder determinar un punto de equilibrio, ¿no? Es decir, cuántas unidades yo debo de vender mínimo para no ganar ni perder, que son análisis que nos van a ayudar, precisamente la contabilidad de costos nos va a ayudar a establecer mejores volúmenes de producción, mejores márgenes de ganancia, y esto generalmente lo hacemos con el sistema de costeo directo, ¿no? Es decir, costeo que nada más considera los costos variables en el momento de la evaluación de los inventarios, ¿no? Ahora, esto es la implementación del sistema en la parte contable, ¿sí? Hay unos métodos que me gustaría también platicar. Ya una vez que elegimos el sistema de evaluación de los inventarios, pues ahora hay que escoger, ¿sí? O hay que seleccionar la fórmula de asignación del costo. Y aquí hay tres fórmulas de asignación de costos de acuerdo a la norma mexicana que hemos estado platicando, y que generalmente todos los contadores y toda la gente que se dedica al análisis financiero conoce muy bien. El primer método sería el de primeras entradas, primeras salidas, que se conoce comúnmente como el método PEPS, o como la fórmula de asignación del costo PEPS, el costo identificado y los costos promedio, ¿no? Estos son 3 métodos reconocidos en la norma de información financiera mexicana para el reconocimiento posterior de los inventarios. Es decir, una vez que yo escojo mi sistema de evaluación, vamos a pensar que escojo el sistema de evaluación absorbente, así voy a evaluar mis inventarios. Pero después, conforme hay entradas y salidas de productos,
tengo que ir viendo cómo las valúo, si las valúo las primeras que entran, primeras que salen, o a un sistema promedio, o si se identifica muy bien mi producto con un costo identificado. Estos 3 métodos, más un cuarto método que incluye la ley del impuesto sobre la renta, que se llama detallista, pues son los métodos, casi los reconoce la ley del impuesto sobre la renta, son los métodos de evaluación de inventarios. Técnicamente la norma los reconoce como fórmulas de asignación de costo. Nada más hay un poco ahí el cambio de nombre, ¿no? Pero es bien importante entonces, Carlos, que vayamos identificando y que los empresarios estén conscientes. Primero, ¿qué sistema de costos voy a implementar? ¿Sí? Segundo, que el sistema de costos absorbente es el que se debe de aplicar para la parte contable y que el sistema de coste absorbente es el que se debe de aplicar para la parte fiscal, tanto evaluación de inventarios como el costo de ventas. Y después, ¿qué fórmula de asignación del costo voy a seleccionar? Voy a seleccionar un método PEPS, voy a seleccionar un costo promedio, o voy a seleccionar un costo identificado, o para efectos fiscales también un costo detallista, ¿no? Entonces, fíjate, ya son como 2 o 3 puntos que el empresario debe de conocer, que su gente en la parte contable esté llevando bien estas evaluaciones de inventario, ¿no? Posteriormente, pues la evaluación del inventario nos va a dar un efecto, ya lo platicamos hace un rato, nos va a dar un efecto en el costo de ventas o costo de producción y ventas, y automáticamente vamos a tener un impacto en la utilidad del periodo que vamos a reconocer en el balance general. Es bien importante que el área de contabilidad, el área de administración de las empresas, pues tengan bien identificados estos sistemas de evaluación, que el empresario aprenda a usar el sistema de costeo directo para la toma de decisiones. Es una parte de la contabilidad de costos y la contabilidad administrativa que deberíamos de estar llevando también en la compañía, Carlos. Sí, y antes de eso yo te quería preguntar, yo veo como una herramienta muy importante desde la planeación. Es decir, a la medida que tú conoces esto, cómo va a funcionar, pues puedes anticiparte y hacer toda tu estrategia de la forma más inteligente posible. Muchas veces los costos se han establecido, se ha considerado nada más como para darle valor a los inventarios, y como nada más para la fijación de precios. Yo creo que son temas que sí son reales o tienen que ver con la parte de costos, pero un punto importantísimo que tiene que ver la contabilidad de costos y saber si se está llevando bien esa acumulación de costos. Precisamente uno es para poder determinar rentabilidades, ¿sí? La rentabilidad, el análisis de la rentabilidad tiene que partir mucho desde el punto de vista de los costos, y obviamente el tener un presupuesto, que es una planeación a mediano plazo o a corto plazo, un presupuesto, si tú tienes bien identificados tus costos, pues tendrías una planeación de tus utilidades brutas y de tus márgenes de contribución pues muy adecuadas a las circunstancias que está viviendo tu negocio, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de importancia de la contabilidad de costos, pues es imperativo que en las empresas industriales, sobre todo, se lleve bien este sistema de costos, ¿no? Platicábamos hace un rato, Carlos, de los métodos de evaluación o las fórmulas de asignación del costo, y nada más me gustaría ahondar un poquito en lo que dice la ley del impuesto sobre la renta, que tiene que ver precisamente con el tema de los inventarios, y que próximamente todas las empresas tendrán que presentar su declaración anual, sí, que viene la fecha próxima, que es marzo, y que ya ahorita los contadores deberán estar haciendo su cierre a diciembre, y que deberán estar planeando bien el cierre de los inventarios, precisamente pues para evaluarlo conforme la norma de información financiera, coste absorbente, y de acuerdo a las normas fiscales, coste absorbente, seleccionando cualquiera de estos métodos de asignación o fórmulas de asignación de costos, ¿no? Las primeras entradas y primeras salidas, pues esto es que se lleve un control tanto en registros contables como un control físico, ¿sí? De primeras en entrada, es decir, que las primeras que entran al inventario son las primeras unidades que saco del inventario, y de esa forma voy llevando el control de los inventarios en la parte de evaluación. Y físico, pues también para que no se queden inventarios físicos muy viejos en la compañía, ¿no? Es decir, lo primero que entra es lo primero que sale, para que siempre tenga yo un inventario actualizado, ¿no?
Vamos a ver el costeo sí de los costos identificados. El costeo identificado, fíjate que en este caso la ley del impuesto sobre la renta nos dice que los contribuyentes podrán identificar por número de serie y su costo que exceda de 50,000 pesos. Dice que si exceden de 50,000 pesos únicamente deberán emplear el método de costeo identificado. Aquí la ley está restringiendo el uso del costeo identificado a este tipo de contribuyentes, cosa que en la parte contable pues no se tienen límites, ¿no? Yo puedo escoger un costo identificado porque así se adecúa mejor a la compañía. El costeo identificado tiene que ver con que yo pueda precisamente identificar los costos que se asignan a un tipo de producto en especial. Por ejemplo, la evaluación de un auto en una concesionaria puede estar evaluado a través de un costeo identificado, porque yo sé qué lleva ese carro y qué lleva y cómo lo voy a vender o a qué precio lo voy a vender, ¿no? Sabemos que yo voy a comprar un auto a la concesionaria y me salen con que este es automático y es estándar, o es automático y aparte tiene el keyless para abrir las puertas, y aparte tiene cristales eléctricos, y aparte tiene tapetes de lujo. Entonces esos son costos identificados con esa unidad. Por eso es que se utiliza el costo identificado para este tipo de productos, ¿no? Entonces, si la compañía identifica, sí, o cree que el método de costeo identificado es el que mejor se adecua a sus productos, pues tiene la libertad de aplicar esta fórmula de asignación de costos, ¿no? El otro sistema que establece la norma de información financiera, que es el costo promedio, pues ya sabemos que el costo promedio es que cada vez que entra un producto a mi almacén, pues lo registro con su costo de adquisición, pero saco un promedio de todos los costos anteriores que he tenido en función de las unidades que tengo físicas en el inventario, ¿no? Y eso me dará un costo promedio muy válido para el concepto de evaluación de los inventarios. Creo que en la actualidad los dos métodos más utilizados son el PEPS, primeras en entrar, primeras en salir, y el costo promedio, que son también los que más fácil se pueden llevar desde un sistema de administración de unidades, ¿no? Y finalmente el método detallista. Fíjate que el método detallista hoy por hoy ya no lo contempla la norma financiera mexicana, pero sí lo está considerando la norma fiscal para el método de evaluación. Y el detallista pues tiene que ver con aquel método que ocupan compañías que pueden establecer sistemas o identificar homogéneamente ciertos tipos de productos, ¿no? Sobre todo las empresas comerciales, ¿no? Vamos a pensar, por ejemplo, un Walmart o un Chedraui. Ellos pueden ocupar el método detallista porque saben muy bien que son el área de abarrotes, sí, son productos homogéneos, y la evaluación de los inventarios se hace en función de un precio de venta menos un margen de utilidad esperado. Y esa es la forma en que se asigna el costo de los inventarios, ¿no? Entonces identificamos abarrotes, identificamos productos de limpieza, identificamos productos alimenticios, identificamos perecederos, identificamos ropa, identificamos productos para la higiene personal. Son productos homogéneos y que ya no me interesa saber si es la marca A, B, C o D, sino me interesa que sea un producto homogéneo en función del precio de venta. Yo quiero ganar cierto margen de utilidad, y en función de eso determino el costo, ¿no? Entonces es un método detallista, así se conoce, que está todavía considerado en la ley del impuesto sobre la renta, más ya no está considerado en la norma de información financiera, ¿no? ¿Lo podemos llevar? Pues sí, lo podemos llevar para efectos fiscales, pero para efectos contables tendríamos que seleccionar los otros tres que hemos platicado, ¿no? El PEPS, los costos identificados y los costos promedios, ¿no? Entonces, de manera, para recapitular, Carlos, yo creo que los empresarios deberían de estar identificando bien su sistema de costeo elegido para la evaluación de sus productos, sus métodos de evaluación para las unidades, ya en un reconocimiento posterior, y sobre todo que se ocupe la contabilidad de costos, Carlos, para hacer un análisis de la rentabilidad del negocio, para que se ocupe esta contabilidad de costos para ver cómo voy a planear mis utilidades en función de volúmenes de producción y cómo voy a poder hacer eficiente la producción de mis artículos, ¿no? Entonces, la contabilidad de costos, ¿qué me exige? Pues llevar una contabilidad detallada
de todos aquellos productos, de todos aquellos gastos o costos que tengo precisamente para elaborar mis productos, ¿no? La contabilidad de costos pues debe estar muy enfocada o más bien llevada a cabo por una parte ingenieril, ¿no? Porque los ingenieros saben mucho el tema de costos precisamente porque están en la producción, porque están en la fábrica y porque son los que saben cuánto se está consumiendo en materia prima, cuánto se está consumiendo de mano de obra y cuánto se está consumiendo de gastos indirectos de fabricación. Y yo creo que el tener una información financiera detallada en cuanto a contabilidad de costos es muy útil para la toma de decisiones, Carlos. Yo creo que hoy por hoy los empresarios no deberían de perder de vista que se estén llevando a cabo bien las valuaciones de sus productos, ¿no? Pues me parece esto sumamente útil, es algo en lo que debemos de seguir profundizando. Son temas no complejos, pero al ser especializados muchas veces no son tan fácilmente digeribles por el empresario común y corriente, y bueno, pues el que nosotros podamos estar transmitiendo esta información de la forma, digamos que más clara posible, siempre va a resultar de mucha utilidad para nuestro auditorio. Quiero agradecerte muchísimo tu participación en este programa. Nos vemos igual. Nos vemos de aquí a 8 días. De aquí a 8 días, en punto de las 8 de la mañana. Y bueno, pues a usted le deseo que tenga un excelente fin de semana y nos estamos escuchando el lunes a las 8 de la mañana. Tenga confianza, tenga paciencia, recuerde que todo va a pasar y lo único que podemos hacer para contribuir con un mejor México es trabajar y ser más conscientes. Que Dios los bendiga. El corazón de mi patrimonio, con Carlos Garcés.